Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Scala nos va a hablar de seguros de salud, una alternativa para tener en cuenta frente a la limitación que se viene dando en algunas de las prestaciones ofrecidas por las empresas de medicina prepaga. Juan Pablo Piceta nos va a definir, nos va a detallar este primer aumento de los alquileres con el índice establecido por la nueva ley aprobada el año pasado. Más adelante también te vamos a brindar información sobre la contratación de seguros de vida en forma online. Y en el último bloque vamos a conversar con el diputado nacional Fabio Quetglas para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Comenzamos entonces con información sobre los alquileres. Como les decía hace algunos instantes, en julio se van a actualizar por primera vez con el índice establecido por la nueva ley aprobada el año pasado. ¿Cómo será, Juan, esta actualización? Sí, Ale, bueno, como bien decís, se publicó el índice para contratos de locación, el ICL, por el Banco Central. Recordemos que esta ley que se aprobó el año pasado está haciendo ahora su primera actualización anual. Con el régimen anterior sabemos bien que a veces los aumentos eran semestrales, ¿no? Y con un plazo de 2 años. Bueno, la nueva ley estableció un único aumento anual y con un plazo de contrato por 3 años. Este índice, publicado por el Banco Central, es del 41%, por lo tanto los contratos de alquiler que se firmaron a partir de julio del año pasado ya entran a correr con esta actualización. Vos sabés, Ale, que tenemos opiniones para todos los gustos, ¿no? Con respecto a esta ley, ¿no? Creo que hay un balance que es bastante común. Creo que a todos no están conformes con lo que está pasando en la actualidad. Porque tenés, por ejemplo, la Federación Nacional de Inquilinos, que es bueno, el abanderado, ¿no?, de esta ley, que denuncia, están pidiendo mayores controles por parte del Estado, ¿no? Porque los propietarios y las inmobiliarias todavía no están registrando, ¿no?, los contratos de alquiler en la AFIP, que era uno de los requisitos, ¿no?, de la nueva ley. Hay muchos problemas, por ejemplo, hay algo que no regula la ley, que es el comienzo del contrato, ¿no? Claro. O sea, lo que está regulado es la actualización. Una vez que firmaste el contrato, se rige todo por ese índice publicado por el Banco Central, que es, recordemos, del 41%. Pero ¿qué pasa cuando se termina el contrato? Exacto. Los inquilinos y las inmobiliarias ahí tienen libertad para ajustar el precio como quieran, ¿no? Entonces, incluso la Federación Nacional de Inquilinos admite que hay aumentos del 61 hasta el 100% de los nuevos contratos que se rubrican, ¿no?, una vez finalizados los que están bajo el esquema anterior. Por el lado de los propietarios y de las inmobiliarias, están totalmente en contra, ¿no?, de esta ley. Dicen que con el esquema anterior los aumentos eran más racionales. Bueno, le echan la culpa a la ley de que se están retirando muchas propiedades, ¿no? Se están retirando muchísimas propiedades para alquilar y pasan directamente a la venta. Algo que anticipábamos justamente cuando se formuló la ley, ¿no? La intervención excesiva del Estado en un contrato que es entre particulares tiene ese resultado. Claro, es algo que prevé, anticipa la teoría económica, ¿no? Exacto, y bueno, lo que también está esto, ¿no? Había una demanda muy legítima de los inquilinos diciendo que muchas veces había arbitrariedades, ¿no?, y que no se están cumpliendo algunas cuestiones de los contratos, ¿no? Pero el balance, sí, de todos los actores podemos decir que es bastante negativo y cada cual está tirando para su lado, o bien para derogar lo que ya se publicó, lo que ya se sancionó, o bien mayor intervención del Estado para que se cumpla el régimen actual. Muy bien, bueno, veremos cómo continúa este tema, pero ahora cambiamos de ámbito. Vamos a hablar de la salud y justamente el sector de las empresas de medicina prepaga viene atravesando algunas dificultades y viene siendo además riguroso en la autorización de las prestaciones. Una buena oportunidad para tener en cuenta los seguros de salud, Yami.
Sí, en un contexto y actualizamos una información que tiene que ver con un decreto, sí, a través del cual los trabajadores, los nuevos trabajadores, deberán permanecer 1 año en la obra social de su actividad antes de ejercer el derecho de cambio. Atención a esa información, estamos hablando de un reclamo gremial, de justamente aportes que se transfieren al sector privado, pero bueno, esto en concreto, si uno ya hizo el cambio antes de la entrada en vigencia del decreto, desde ya que se mantiene, ¿sí? Otro motivo para tener en cuenta entonces los seguros de salud. Con un detalle que tiene que ver con la insistencia del decreto en que las prestaciones estén bien aclaradas y disponibles de forma online para los trabajadores. Esto en materia de obra social prepaga, y yendo a prepaga concretamente y a tu pregunta, también en el marco de un reclamo a la justicia que todavía no tiene respuesta del 9,77%, ¿sí? Para aumentar sus cuotas en un marco de costos crecientes por arriba de la inflación, dicen las prepagas. Y la pregunta, ¿están habiendo limitaciones en las coberturas? ¿Se está dando menos servicio? Bueno, lo que nos comentan es que, a ver, el contrato que uno firma con la prepaga lo hace a uno poseedor de derechos que se deben cumplir. Existen los canales de denuncias, y esto no existiera ante la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿sí? Ahora, sí hay un foco muy fuerte en aquellos costos, en lo que son las autorizaciones, en que se cumpla, ¿sí? Y esas prestaciones se respeten, con mucho énfasis nos comentan en el control, ¿sí? De que eso suceda, y bueno, un montón de situaciones que se plantean en el camino para evitar, nos dicen, fraudes de distintas partes de lo que hace a este acuerdo. Pero sí una situación de que no es que se están dando menos servicios que antes específicamente y de esa forma planteado. Entonces, bueno, las herramientas que uno tiene como usuario desde ya, entendiendo que existe este contrato al cual uno suscribe. Bueno, y por último, y hablando de seguros de salud, la importancia de considerar, es un seguro con poca penetración en la Argentina que atiende casos más bien críticos en lo que hacen al tratamiento y a la recuperación, un capital necesario, una cobertura, ¿sí? Que muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, que el principal sostén de la familia está atravesando una difícil situación, o de que uno quiere hacerse un tratamiento en determinado lugar que su obra social o su prepaga no lo cubre, entonces cuenta con ese dinero para poder acceder. Gastos médicos asociados a situaciones, insisto, muy delicadas, y con un componente que preguntábamos respecto de COVID, ¿sí? Que, bueno, en este caso está contemplado, por ejemplo, en un caso grave con una internación. Bueno, de nuevo, todo eso siempre se detalla en ese papel que uno firma, que está disponible, y si hay dudas, siempre se puede preguntar desde ya, pero en concreto, obras sociales prepagas y seguros de salud en la Argentina. Muy bien, y ante la ocurrencia de numerosas estafas en el otorgamiento de los créditos en forma online por parte de los bancos, el Banco Central incorporó en los últimos días un conjunto de exigencias que las entidades deben cumplir para dar estos créditos. ¿Es así, Juan? Así es, Ale. Bueno, viste que la semana pasada hablamos un poco sobre las estafas bancarias y financieras que se estaban dando por este boom que hubo, ¿no?, de inclusión financiera durante la pandemia. Bueno, ahora el Banco Central, a partir del 1 de julio, empezó a apretar las tuercas, ¿no?, en los bancos. ¿Qué están haciendo? Sobre todo con una de esas modalidades que se empezó a profundizar en este último tiempo, que tiene que ver con los créditos preaprobados. Vos sabés, Ale, que los créditos preaprobados es muy sencillo pedir o aprobar, ¿no? Pedir un crédito. Y esta sencillez fue aprovechada por los hackers, por los piratas online, ¿no? Exactamente, fue aprovechado por muchos piratas, por muchos vivos. Y bueno, lo que establece esta resolución, de esta comunicación del Banco Central, es darle mayor responsabilidad a los bancos para que se hagan cargo, ¿no?, de qué están haciendo para controlar este tipo de operaciones. En particular, lo que establecen es que hagan una identificación positiva, ¿no?, de cuando algún usuario, algún cliente pide un crédito preaprobado.
¿Por qué? Porque, bueno, generalmente el cuento es una forma novedosa, el cuento del tío, ¿no? De cuando alguien, un estafador, consigue los datos, ¿no? de un cliente, aprovecha y pide un crédito preaprobado y después transfiere esa plata que se deposita en la cuenta del cliente, se la transfiere a la cuenta suya o de algún amigo o de parte de esa red de estafadores, ¿no? Bueno, lo que está haciendo el Banco Central es decir que las entidades comprueben fehacientemente con llamados, o sea, una identificación positiva. La identidad de quien está solicitando ese préstamo. Exactamente. Entonces, de esta manera, las entidades empiezan a tener mayor responsabilidad legal con respecto a los controles internos que hacen con respecto a este tipo de operaciones. Nosotros como clientes también tenemos que estar atentos y ver, ¿no? Que justamente no haya ninguna operación hecha en nuestro nombre por algún pirata virtual. Pero bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Yapser Seguros. Arrancamos este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a entrar de lleno en un producto o un servicio de seguros, un producto o servicio financiero. Y hoy vamos a hablar de la contratación de seguros de vida en forma online. Para ello está Nieves Ferretti, que es gerente comercial del canal Paz de CNP Seguros. Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, gracias por atendernos una vez más, Nieves. Gracias por invitarme siempre, muchas gracias. Bueno, y cuando hablamos, ¿no?, de la contratación de seguros de vida en forma online, hablamos de una necesidad que ha surgido, ¿no?, en el contexto de la pandemia. Sí, absolutamente. Bueno, te cuento un poco. CNP relanzó sus sitios de autogestión para el canal Productores el año pasado, en el mes de julio. La pandemia y la cuarentena nos obligó a trabajar de una forma distinta, a concebir el trabajo de una forma distinta, y adaptamos toda nuestra oferta de productos al nuevo contexto y a la nueva modalidad de contratación. Además de adaptar los productos que ya teníamos, creamos nuevas ofertas. En el ADN de CNP que creemos, está en nuestra creencia, que todas las familias tienen y deben estar aseguradas, porque la necesidad de protección la tenemos todos, y mucho más aquellas familias de bajos recursos. Por eso creemos y armamos propuestas de seguros inclusivos para este tipo de familias, justamente porque quien más necesita la protección al momento de fallecimiento o invalidez o algún suceso desafortunado que ocurra, es la familia con bajos recursos que la familia con recursos altos. Todos tenemos que estar asegurados porque la necesidad de protección es de todos, pero creemos que hay una parte de la sociedad que no hay nadie que está velando por ellos. Y es por eso que nosotros adaptamos nuestra propuesta de producto de ahorro con capitalización, que hoy se suscribe de forma online y se emite en un día. Y luego adaptamos nuestro producto de vida puro, que es un producto modular, que es un producto que no solo cubre la vida de la persona, sino que tiene coberturas adicionales que agregan valor al asegurado y a su familia. También se puede cotizar, suscribir y emitir de forma online, y en una hora ya la póliza se encuentra disponible dentro del sitio para poder descargar, y se envía automáticamente al asegurado, se firma digitalmente, tanto el productor como el cliente, como el prospecto. Contemos, y el producto... Contemos brevemente, Nieves, cómo es el proceso, ¿no?, así que tiene que llevar adelante el potencial asegurado. Sí, y te agrego una cosita más, que es el producto que te decía que lanzamos en pandemia, el CNP Protección, que es un producto enlatado que solo cubre muerte, sale 125 pesos y te cubre por 250.000 pesos. Cubre al asegurado y se pueden contratar hasta 4 módulos
Y cómo se hace en cualquiera de los seguros es el productor entra al portal de autogestión, carga la solicitud online. En el caso del Vida con Ahorro, como es una suma asegurada de acuerdo a la capacidad de pago y al cliente, ¿no? Y a las necesidades que tenga el cliente, se suscribe y la suscripción entre un día y 2 días ya está disponible la póliza para poder enviar al asegurado y le va a llegar al asegurado el mail. Y previo a eso, tanto el productor como el asegurado firman de forma digital, de forma online, mediante un clic, un enter, un link en su mail, firman la aceptación. Y mucho más fácil y más rápido son los productos enlatados, el Asurplan y el CNP Protección. El Asurplan es el producto que tiene vida y coberturas adicionales, y el CNP Protección es este producto que lanzamos, que te decía, en pandemia, y justamente busca y apunta a todas las personas y esta creencia que tenemos nosotros de que todos tienen que estar asegurados, todos pueden y deben estar asegurados. Entonces creamos una propuesta que se adecue a cualquier ingreso. Muy bien, Nieves, muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Cerramos entonces este bloque con informaciones sobre la contratación de seguros de vida online. Vemos que a través de internet y por un precio realmente accesible de 130 pesos, hoy se puede acceder a un seguro de vida. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el diputado nacional Fabio Ketglas. Yapser Seguros. Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma virtual del diputado nacional Fabio Ketglas para analizar la situación política y económica de la Argentina. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Un gusto, Alejandro, compartir este momento con vos y con la audiencia de Café Financiero. Bueno, gracias por atendernos. Y estamos llegando a una nueva elección, en este caso legislativa, con una economía inmersa en una profunda crisis, atravesando ya casi 10 años de estancamiento económico, con una clase política que está encontrando, ¿no?, dificultades para sacar a la economía argentina de esta situación. ¿Qué cosas crees que se deben modificar? ¿En qué aspectos considerás que se debe trabajar para revertir esta situación en la que nos encontramos y lograr, ¿no?, que la economía argentina vuelva a crecer tras estos 10 años de estancamiento? Bueno, cuando vos tenés un proceso de estancamiento tan largo como este, vos tenés que pensar que el problema es estructural, no es un problema de Juan o de Pedro. Y me parece que ahí hay una de las claves de construcción de un tipo de relación nuestra con nuestros votantes, con la ciudadanía, en la idea de que vayan incorporando de que la Argentina precisa un conjunto de reformas articuladas de mucho calado, que seguramente tienen que montar las bases de una estructura económica distinta. La dinámica económica que tiene la Argentina actual hace imposible el crecimiento, porque ni bien crece un par de trimestres, se encuentra con el estrangulamiento externo, que ha encontrado por la falta de confianza que hemos construido a lo largo de los años, la imposibilidad de que señales que en otros países estimularían rápidamente la actividad económica en la Argentina encuentran mucha dificultad. Tenemos niveles de muy pocos sectores de la economía argentina integrados a la economía global de manera virtuosa: el agro, la economía del conocimiento, el vino y los hidrocarburos y poco más. Entonces estamos ante un problema estructural y es importante sacar la conversación de la coyuntura, no porque no tenga responsabilidad el gobierno, que la tiene y mucho, en el manejo de la pandemia y en el manejo económico en el contexto de pandemia, sino porque las soluciones no nos alcanza la crítica al gobierno para la construcción de las soluciones, que en definitiva es la expectativa que tienen los ciudadanos, que alguien le muestre una visión. Yo creo, esta es una opinión basada en datos, pero la quiero poner en circulación, de que con todo el dolor que la pandemia ha traído, en el escenario post-pandémico van a pasar 3 cosas importantes para Argentina. A ver. La primera cosa que va a pasar es que va a haber un conjunto de países que van a estar sobreendeudados, muchos países centrales, ¿no? O sea, la deuda pública en Italia está rondando el 150 del PIB, en España el 140, la prolija Alemania
está en el 90%, Estados Unidos, etc. O sea que el tema de las deudas públicas y su relación con el mercado financiero va a ser un tema de gestión política, no por Argentina, digamos, sino más allá de Argentina. Lo que Argentina tiene que tratar es de tener una política exterior que le permita ingresar a las negociaciones internacionales para poder tener una negociación de deuda favorable en ese contexto en el que muchos países van a reconfigurar su perfil de endeudamiento público. Lo segundo que va a ocurrir es que la demanda global de alimentos seguros, inocuos y trazables se va a mantener sostenidamente porque se va a acelerar el proceso de occidentalización de la dieta en Asia por un montón de factores, pero sobre todo por el control de la sanidad alimentaria, y esa es una ventana de oportunidad que durará 1 o 2 décadas para Argentina, enorme ventana. Y lo tercero es que efectivamente la Argentina, que devaluada, que ha quedado con salarios muy bajos, es un escenario de oportunidad para la economía del conocimiento, la economía de conocimiento intensiva, el software, los servicios basados en el conocimiento. Y Argentina, con estas 3 cosas, con estos 3 insumos post-pandémicos, tiene que pensar un programa económico que, por supuesto, tiene que exceder en mucho a esto, porque tenemos un porcentaje de la población muy grande en la pobreza y en la indigencia que no entra en Fabio, estos sectores, porque tenemos... La gran pregunta es cómo aprovechar, ¿no?, estas oportunidades que hoy el mundo le ofrece a la Argentina, ¿no? Alejandro, lo primero es identificarla. El oficialismo no se toma ni un minuto para hablar de estos temas. O sea, nosotros le tenemos que decir a la sociedad argentina que para la Argentina hay oportunidades, que la Argentina tiene que identificarla y preparar. Oportunidades son como los tiros libres, digamos, los puede mandar a la tribuna también. Entonces, la oportunidad que te da la bioeconomía significa que vos tengas un programa para el desarrollo bioeconómico de la Argentina que no sea refractario a la empresarialidad, refractario a la formación de capital, a la generación de capital humano. Si vos querés ser un país, fíjate vos, ¿no? Hay 11 unicornios del sector IT, ¿no?, de tecnología e información en toda América Latina. 6 son argentinos, ¿no? Los famosos, Globa, Mercado Libre, Despegar, etcétera, OLX. Y nosotros, eso es una enorme oportunidad para Argentina, porque esas empresas significativas, grandes, de volumen, a su vez contratan a pequeñas, a medianas, etcétera, y generan salarios muy altos, fenómenos de integración sociolaboral de alta calidad, etcétera. Entonces, Argentina no ha tenido una política de cuidado a lo que serían sus motores tractores, digamos, ¿no? Eso lo hemos visto con el campo, etcétera. Entonces, hay que reconfigurar la esperanza en base a que se puede construir un horizonte. El momento más difícil es el momento de la reconfiguración macro, porque Argentina efectivamente, alguien me podría decir, bueno, este Estado que gasta 40 y pico puntos del producto, de los cuales 4 o 5 históricamente son déficit, que acumula su deuda, etcétera. Obviamente que Argentina precisa reconfigurar su sector público con inteligencia, porque también precisamos bienes públicos, o sea, no lo podemos hacer de una manera grotesca o rústica, pero en la medida en que tengamos un programa que identifique áreas de oportunidad, que haya crecimiento, etcétera, el crédito público y privado prospera en contextos de crecimiento, en contextos en que vos sabés que hay repago, en que vos sabés que se mueve la rueda. Justamente en línea con esto, ¿cómo te va? ¿Cómo se plantea esto en la agenda urgente diaria desde el gobierno, ¿no? O sea, uno lo reconoce, lo quiere impulsar, entiende que tiene que estar enmarcado en un programa, pero ¿cómo se sale de la urgencia diaria con los niveles de pobreza que atravesamos y todas las cuestiones que hacen a la economía y a la sociedad? Pero fíjate vos, ¿no? En el contexto de la pandemia, nosotros destinamos un montón de recursos y el gobierno lo ha hecho con un sesgo absolutamente deliberado hacia los sectores que lo votan. Y no ha tenido ningún gesto significativo de cuidado, por ejemplo, de los profesionales, los monotributistas o la pequeña empresarialidad. Un gesto significativo de decir, las empresas son los motores de la economía, tenemos que cuidar que queden la mayor cantidad de empresas vivas, porque cuando salgamos de la pandemia son los que van a traccionar. Siempre con el sesgo de cuidar la demanda, etcétera. Bueno, esto cruza una visión país como la que tengo yo, en la que las empresas juegan un rol fundamental, más allá de la estabilidad macro.
tenemos que ser un país proempresarial, un país que aliente a las personas a conformar empresas, a constituirlas. Y por supuesto, tenemos que tener un programa fiscal para que la empresa de baja dimensión tenga una carga tributaria que no sea inasumible. Ahora, esto empieza por una visión. Si vos no tenés una visión, no podés producir instrumentos. Tenemos que producir esta visión alternativa a la que el kirchnerismo ha instalado en estos años. Fabio, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con las palabras del diputado nacional Fabio Quetglas, destacando la necesidad de llevar adelante políticas que fomenten la actividad privada, que protejan a las empresas de cara a aprovechar las oportunidades que hoy enfrenta el país para generar empleo y crecimiento en los próximos años. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.